quien contó esta historia nunca fue de exponerse, pero aquella noche cambió algo que llevaba años soportando en silencio. Fue el día de la boda de su hija, el día que debía ser liviano y feliz, y terminó siendo el punto exacto donde el pasado y el presente chocaron sin aviso. Ella había criado sola a Mariah desde que el padre desapareció cuando la niña tenía 5 años. No hubo pensión constante, no hubo ayuda emocional, no hubo familia extendida sosteniendo. Hubo turnos dobles, cuentas atrasadas, uniformes escolares pagados en cuotas y una promesa silenciosa, que su hija nunca sentiría vergüenza por la historia que tenían. Esa mañana se levantó antes del amanecer, revisó 3 veces el vestido sencillo que había elegido y respiró hondo frente al espejo. Sabía que entraba en un mundo que no era el suyo. Sabía que la familia del novio tenía poder. Lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La ceremonia fue impecable, organizada con una precisión casi corporate. Más de 400 personas ocuparon el salón principal de un hotel de lujo, con arreglos florales exageradamente caros y cámaras transmitiendo cada movimiento. Ella se mantuvo discreta, sentada en una mesa lateral con 2 amigas que habían visto su lucha desde el principio. Observaba todo en silencio, registrando miradas, pequeños gestos, susurros apenas disimulados. No era paranoia. Era instinto. Años enfrentando abandono le habían enseñado a leer ambientes antes de que explotara. Cuando el padre del novio, el señor Whitmore, tomó el micrófono durante la recepción, el salón se aquietó con respeto automático. Empezó hablando de tradición, legado y honor familiar, pero en un momento dejó de mirar a los invitados y clavó la vista directamente en ella. Fue un gesto breve, pero suficiente para que entendiera que aquello no era un simple discurso, era algo preparado. El silencio en el salón se volvió más pesado cuando el señor Whitmore cambió el tono. Del amor de los recién casados, ni del futuro que les esperaba. Empezó a hablar de raíces, de familias bien estructuradas, de valores tradicionales, y entonces, sin levantar la voz, pero con una claridad que atravesó el lugar entero, dijo que todos debían aplaudir a la mujer que había criado sola a su hija, aunque, según él, no había logrado construirse a sí misma. No fue un comentario torpe. Fue una frase ensayada. Algunas personas rieron incómodas. Otras miraron hacia abajo. Movión sintió como la sangre le subía al rostro, pero su postura siguió firme. No iba a reaccionar impulsivamente, no delante de su hija, no en el día que debía ser el más importante para ella. Mientras los aplausos forzados se apagaban, la madre entendió que aquello no era solo clasismo, era personal. Él no estaba atacando su condición económica, estaba atacando su historia, y eso le hizo recordar algo que había mantenido archivado en su memoria durante años. Esa cara no era nueva. Sonreír mientras humillaba tampoco. Mucho antes de convertirse en el poderoso Whitmore, ese hombre había tenido otro nombre, Gerald Crane. Lo había conocido cuando ella trabajaba en un hotel, limpiando habitaciones y cubriendo turnos extras para pagar el jardín de infancia de Mariah. En aquel entonces, él había intentado acusarla falsamente de robo después de un malentendido con una joya perdida. Intentó manchar su reputación para proteger la suya. Y cuando no lo logró, desapareció. Cambió de ciudad, cambió de nombre, pero no cambió la forma de manipular. Esa memoria no llegó como un recuerdo borroso, sino como una certeza fría. Ella no se equivocaba con los rostros que la habían intentado destruir. Recordaba el uniforme que llevaba aquel día en el hotel, la oficina pequeña donde la interrogaron, la sensación de estar sola contra alguien con dinero y abogados. En aquel entonces logró demostrar su inocencia porque una cámara interna había registrado todo, pero el daño emocional quedó. Él nunca pidió disculpas. Simplemente desapareció. Ahora estaba allí, con otro apellido, con traje impecable y con 400 personas escuchándolo. Ella entendió en segundos que su ataque no era espontáneo, él temía algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que los hombres que construyen imperios sobre secretos siempre reaccionan así cuando sienten que pueden perder control. Mientras el salón intentaba volver a la normalidad, ella observó los movimientos alrededor. Notó a un hombre joven,
sentado cerca del padre del novio, intercambiando mensajes con expresión nerviosa. Notó también que el equipo de sonido parecía preparado para proyectar algo más que música. Y entonces empezó a encajar piezas que había ignorado semanas antes. La llamada anónima, ofreciendo dinero para que Mariah cancelara el compromiso. El proveedor del catering que se retiró sin explicación días antes. Las presiones discretas sobre Ethan, relacionadas con herencias y negocios familiares. No era solo desprecio social, era una estrategia. Y ella comprendió que el verdadero problema no era que su hija viniera de una madre soltera. El problema era que ese matrimonio liberaba a Ethan del control económico de su padre. Y eso, para hombres como Whitmore, era imperdonable. Ella no se levantó de inmediato, no buscó el micrófono ni intentó defenderse en caliente. Miró primero a su hija. Mariah estaba pálida, con esa sonrisa congelada que solo aparece cuando alguien está intentando sostener la compostura, delante de todos. Ethan parecía confundido, como si no entendiera del todo lo que acababa de pasar, y eso fue lo que más la inquietó. Él no parecía cómplice. Parecía desinformado. Ella sabía distinguir entre un hombre manipulador y un hijo criado bajo presión. La escena era clara para quien supiera leerla. El padre hablaba, el hijo callaba, y el salón obedecía. Ella respiró hondo y decidió que no permitiría que el pasado la dominara, pero tampoco permitiría que su hija fuera arrastrada a un juego de poder que no comprendía. Fue entonces cuando uno de los asistentes del evento se acercó discretamente a la mesa donde ella estaba. Le susurró que el señor Whitmore había solicitado proyectar un video special antes del brindis principal. Ella sintió una punzada en el estómago. Sabía exactamente lo que eso significaba. Días antes había recibido un mensaje extraño, insinuando que existían grabaciones editadas que podían revelar las verdaderas intenciones de Mariah. En ese momento, todo encajó. A la humillación pública era solo el primer paso. El objetivo era sembrar duda, manchar reputaciones y justificar una anulación rápida del matrimonio. Era un plan para destruir el enlace la misma noche en que comenzaba. Ella miró el escenario, luego volvió a mirar a su hija, y entendió que el momento de quedarse en silencio había terminado. Caminó con firmeza hacia el área del sonido, mientras algunos invitados la seguían con la mirada. Otros fingían no notar nada. Sabía que si el video se proyectaba, la narrativa quedaría instalada antes de que alguien pudiera desmentirla. Y en ese tipo de familias, la versión que circula primero es la que sobrevive. Se acercó al encargado técnico y le pidió, con voz firme pero baja, que detuviera cualquier proyección hasta que se aclarara algo urgente. En ese segundo de pausa, el señor Whitmore volvió a tomar el micrófono, molesto por la interrupción. Fue ahí cuando ella decidió que ya no hablaría como invitada. Hablaría como alguien que conocía la verdad. No gritó su nombre antiguo de inmediato. Primero miró directamente al hombre que había intentado humillarla 2 veces en su vida. Y con una calma que desconcertó a muchos, dijo en voz clara que el señor Whitmore no siempre había sido Whitmore, que antes se hacía llamar Gerald Crane. El salón murmuró. No fue un estallido, fue un murmullo colectivo, como cuando una verdad incómoda empieza a circular. Ella no exageró, no dramatizó, explicó brevemente lo ocurrido años atrás en el hotel, la falsa acusación, la investigación interna, la grabación que probó su inocencia. Dijo que había reconocido su rostro desde el inicio del compromiso, pero que no quería arruinar la felicidad de su hija por algo del pasado. Lo que no iba a permitir era que él utilizara mentiras editadas para destruir un matrimonio por miedo a perder control financiero sobre su propio hijo. El rostro de Whitmore cambió por primera vez en la noche. No fue rabia inmediata. Fue algo más peligroso en cálculo. Intentó sonreír, minimizar, insinuar que ella estaba confundida. Pero la seguridad con la que habló desarmó esa estrategia. No necesitaba gritar para que la escucharan. Explicó que había investigado discretamente cuando reconoció su cara, que el cambio de nombre no había sido solo una formalidad empresarial, sino una maniobra. Posterior a varias denuncias civiles que nunca prosperaron públicamente. No estaba revelando un rumor, estaba exponiendo un patrón. En ese momento, el joven que ella había visto nervioso antes, Lucas,
empezó a transpirar visiblemente. Miraba al padre como buscando instrucciones, y eso fue suficiente para que varios invitados comenzaran a grabar con sus teléfonos. Fue Lucas quien cometió el error que terminó de romper la fachada. Al intentar intervenir, dejó escapar detalles sobre el video que aún no se había proyectado. Habló de ediciones y contextos sacados del lugar antes de darse cuenta de que estaba confirmando la manipulación. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ethan, hasta entonces paralizado, empezó a comprender que algo más profundo estaba en juego. Ella no necesitó añadir dramatismo, solo dijo que existía un trust creado por el abuelo de Ethan, cuyo contenido había sido cuidadosamente ocultado. Un fondo que se liberaría únicamente si Ethan se casaba con alguien fuera del control directo de la estructura empresarial familiar. Mararia no era el problema por su origen, era el problema porque representaba independencia. Y el control, para hombres como Whitmore, siempre fue más importante que el amor. Cuando la palabra trust quedó flotando en el aire, varias miradas cambiaron de dirección. Ya no era solo un conflicto familiar, era un asunto legal y financiero serio. Ethan pidió el micrófono por primera vez esa noche. No habló como hijo obediente, habló como alguien que acababa de entender que su vida entera había estado administrada bajo información incompleta. Dijo que había escuchado rumores vagos sobre una cláusula del testamento de su abuelo, pero que siempre le aseguraron que no tenía relevancia. En ese momento, uno de los invitados, abogado y viejo amigo del abuelo, se levantó y confirmó que el fondo existía. No era secreto absoluto. Estaba archivado, pero bajo condiciones específicas. Y esas condiciones incluían que el matrimonio no fuera aprobado ni gestionado por la empresa familiar. La tensión dejó de ser social y pasó a ser institucional. Algunos invitados comenzaron a llamar discretamente a sus asistentes legales, otros se alejaron físicamente del grupo Whitmore, como si la cercanía pudiera salpicarlos. Ella permaneció de pie, firme, sin teatralidad. No estaba disfrutando la caída de nadie, estaba protegiendo a su hija. Fue entonces cuando dos oficiales de policía, que ya se encontraban en el lugar, por cuestiones de seguridad del evento, se acercaron al centro del salón al escuchar las acusaciones cruzadas sobre manipulación de pruebas y posible coacción matrimonial. Nadie estaba esposado todavía, pero el clima ya no era de fiesta, era de investigación. Y por primera vez en la noche, el control no estaba en manos del hombre que había iniciado el ataque. La situación dejó de ser una discusión familiar cuando los oficiales pidieron acceso al equipo técnico para revisar el contenido del video que iba a proyectarse. El encargado, visiblemente nervioso, confirmó que el material había sido entregado por el equipo del señor Whitmore esa misma tarde. Cuando abrieron el archivo frente a todos, quedó claro que había cortes evidentes, frases fuera de contexto y fragmentos editados para insinuar que Moriah se había acercado a Ethan por interés económico. No era una grabación espontánea, era una construcción. Ethan observó la pantalla en silencio, con una expresión que mezclaba decepción y vergüenza. No miró a su esposa de inmediato, Ann miró a su padre, y en ese intercambio silencioso se entendió todo. No era la primera vez que la verdad había sido manipulada dentro de esa familia. Fue en ese momento cuando ella habló nuevamente, pero ya no como acusada, habló como madre. Dijo que durante años había enseñado a su hija a no aceptar humillaciones disfrazadas de tradición, que el dinero nunca fue la meta, sino la estabilidad emocional. Explicó que si hubiera querido beneficios económicos, habría aceptado la oferta que recibió semanas atrás para cancelar el compromiso discretamente. Nunca reveló el monto, pero dejó claro que existió Ann y que lo rechazó. No lo hizo por orgullo. Lo hizo porque sabía que un matrimonio basado en chantaje financiero no dura. Y si alguien está leyendo esto y ha pasado por situaciones donde el poder intenta imponerse sobre la dignidad, que no dude en decir de dónde nos acompaña. Historias como esta no son raras, solo que pocas veces se cuentan en voz alta. Después de esa pausa, el ambiente ya no era de fiesta, pero tampoco era de caos. Era algo más incómodo, era verdad expuesta.
Los oficiales pidieron que Whitmore y Lucas los acompañaran a un espacio más reservado para aclarar posibles delitos relacionados con falsificación de pruebas y coacción. No hubo gritos, no hubo escena dramática, solo una tensión seca que recorría el salón. Whitmore intentó mantener compostura, pero ya no tenía el control del relato. Algunos empresarios que minutos antes lo aplaudían, ahora evitaban cualquier contacto visual. Ethan se acercó a Mariah por primera vez desde que todo estalló. No fue un gesto exagerado, fue simplemente colocarse a su lado, y eso, para ella, significó que había entendido finalmente de qué lado debía estar. Acceso directo sin intermediación paterna. Eso implicaba independencia financiera real. Implicaba romper con décadas de control familiar. Ella observó a su hija y supo que la verdadera batalla no era el dinero, era cortar un ciclo. Antes de que la noche terminara, pidió el micrófono una última vez. No para humillar, no para celebrar, solo para decir que ningún apellido poderoso tiene derecho a avergonzar a quien ha criado con esfuerzo y honestidad. Y si esta historia te está tocando de alguna forma, porque el silencio siempre protege al abusador, y hablar es lo único que rompe imperios construidos sobre miedo. La recepción ya no volvió a ser la misma, pero tampoco se canceló. Eso fue lo que más sorprendió a muchos. Mariah tomó aire, se secó discretamente las lágrimas y decidió continuar, no por orgullo, sino porque entendió que retroceder sería darle razón al miedo. Algunas personas se fueron, incómodas con el escándalo. Otras se quedaron ahora más cercanas a la pareja que a la familia Whitmore. Ethan pidió unos minutos a solas con su esposa, y cuando regresaron, no había dudas en su postura. Él habló brevemente, diciendo que no rompería su matrimonio por presiones externas. No mencionó dinero, no mencionó herencias. Solo habló de respeto. Y ese gesto, simple, pero claro, cambió la energía del lugar. Ella volvió a su mesa sin aplausos exagerados, sin abrazos teatrales. Sus manos temblaban recién ahora, cuando la adrenalina empezaba a bajar. No seis. Victoriosa, Anne se sentía agotada. Recordó los años en que tuvo que defender su nombre sola, sin cámaras, sin testigos influyentes. Esa noche, por primera vez, no estaba sola. No porque el salón estuviera lleno, sino porque su hija la miraba con orgullo, y eso era suficiente. El imperio de Whitmore no cayó por una frase ni por una detención momentánea. Se quebró porque la verdad dejó de estar escondida, y cuando la verdad sale a la luz delante de todos, el miedo pierde fuerza. Más tarde, ya entrada la noche, los oficiales regresaron al salón solo para informar que el señor Whitmore y Lucas serían trasladados para prestar declaración formal. No hubo esposas visibles, pero la situación era clara. Algunos invitados fingieron sorpresa, otros ya estaban demasiado ocupados enviando mensajes para proteger su propia imagen. Ella observó la escena con una mezcla de calma y cansancio. No buscaba venganza, nunca la buscó. Lo único que había querido era que su hija no empezara su matrimonio bajo una mentira. Cuando Whitmore pasó cerca de ella antes de salir, intentó sostenerle la mirada como si aún pudiera intimidarla. Pero esa vez no funcionó. El poder pierde peso cuando deja de asustar. La música volvió a subir lentamente, como si el evento intentara recordar que todavía era una boda. Algunos invitados regresaron a la pista de baile, aunque el ambiente ya era distinto, más real, menos impostado. Mariah abrazó a su madre con fuerza, sin importar quién estuviera mirando. Abrazo elegante. Fue uno de alivio. Ethan se unió después, y en ese gesto se selló algo más importante que cualquier contrato financiero: la decisión consciente de romper con un modelo de control. Ella no habló mucho en ese momento. Solo dijo que siempre prometió proteger a su hija del mundo, incluso cuando el mundo usara trajes caros y discursos formales, y esa promesa estaba cumplida. Cuando el salón empezó a vaciarse y las luces bajaron de intensidad, ella se permitió sentarse sola unos minutos. Miró las mesas medio vacías, las flores intactas y las copas a medio terminar. Pensó en todo lo que había soportado en silencio durante años, siempre eligiendo no exponer su pasado para no cargar a su hija con resentimientos que no le correspondían. Esa noche entendió que guardar silencio puede ser noble,
pero también puede volverse peligroso cuando otros lo usan para manipular. No sentía odio por Whitmore, sentía claridad. Claridad de que el ataque nunca fue por clase social, ni por tradición familiar, fue por control. Y el control es lo único que se desmorona cuando alguien decide hablar. Auntie Hearst recibió mensajes en su teléfono de personas que apenas conocía, diciéndole que había sido valiente. Eso le resultó extraño. No se veía como valiente, se veía como madre. Y cualquier madre que haya criado sola sabe que no hay espacio para orgullo exagerado. Solo hay responsabilidad constante. Mientras caminaba hacia la salida con sus amigas, recordó aquella acusación falsa. En el hotel años atrás, en ese entonces lloró sola en un baño de empleados, temiendo perder el único trabajo que tenía. Esa noche, en cambio, habló delante de cientos de personas sin titubear. No porque fuera más fuerte ahora, sino porque tenía algo más grande que proteger. Y cuando se protege a un hijo, el miedo cambia de lugar. Días después, la confirmación oficial llegó el trust era legítimo y las condiciones se habían cumplido. Ethan tendría acceso a su independencia financiera sin intervención de la estructura empresarial de su padre, pero lo más importante no fue el documento legal, fue la conversación privada que tuvo con su esposa, donde reconoció que había crecido bajo un sistema donde el dinero se usaba como herramienta de obediencia. Él entendió que el matrimonio no había sido el problema. El problema era que el matrimonio rompía el mecanismo de control. Ella, como madre, no celebró el fondo ni la caída pública de nadie. Celebró que su hija no empezara su vida casada, bajo chantaje emocional. Con el tiempo, algunas amistades poderosas se distanciaron de los Whitmore, no por moral sino por conveniencia. Así funcionan esos círculos. Pero dentro de esa aparente reestructuración social, lo que realmente cambió fue la dinámica interna de la nueva pareja. Ethan tomó decisiones sin consultar a su padre por primera vez en su vida. Mariah dejó de sentirse evaluada por su origen, y ella, la madre, pudo finalmente respirar sin esa sensación constante de estar en terreno hostil. No ganó dinero, no buscó protagonismo, ganó algo más silencioso, respeto. Y ese tipo de respeto no se compra ni se hereda, se construye enfrentando lo que otros preferirían mantener oculto. Meses después, cuando alguien le preguntó si volvería a hacer lo mismo sabiendo todo lo que se desató, no dudó si lo haría exactamente igual. Porque aquella noche no defendió su orgullo personal, defendió el derecho de su hija a no ser manipulada desde el primer día de su matrimonio. Entendió que muchas veces el abuso de poder se disfraza de protocolo, de discurso elegante, de tradición, pero sigue siendo abuso. Y cuando nadie lo cuestiona, se convierte en norma. Ella no rompió un imperio financiero con un grito, lo rompió con información, con memoria y con verdad. Y eso es algo que ningún apellido puede borrar. Si alguien lee esto y siente que su historia es pequeña frente a personas con dinero o influencia, que recuerde algo simple: en el poder real no está en el volumen de la voz ni en el tamaño del salón. Está en la coherencia entre lo que uno vivió y lo que se atreve a decir. Aquella boda casi fue destruida, pero lo que realmente se quebró fue el ciclo de miedo que mantenía a una familia entera bajo control. Su hija comenzó su matrimonio sin cadenas invisibles. Ethan comenzó su vida adulta sin tutela impuesta. Y ella, por primera vez en muchos años, se fue a dormir sin esa carga en el pecho. No porque hubiera ganado una batalla pública, sino porque cumplió la promesa que hizo cuando era una madre joven, asustada y sola. Nunca permitir que el mundo avergonzara a su hija por la historia que compartían.